¿Tu BJ30 no responde a las acciones de este control remoto? Hoy te vamos a enseñar a cambiarle la pila y también cómo el mal uso de este aparatito puede afectar la batería de tu vehículo. ¡Arrancamos! Hola gente bikera, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por supuesto, agradecer la buena onda de todos los nuevos suscriptores de este canal, con todos los comentarios que nos están dejando, siempre tirando para arriba, muchísima buena onda. Muchas gracias por esos comentarios tan lindos. También a la comunidad de Facebook, que cada vez somos más. Acá dejo por las dudas el grupito de Facebook, donde somos un montón, donde día a día compartimos nuestras experiencias con este hermoso vehículo. Y agradecer otra vez a todos los comentarios y también a otros que no me gustan tanto, que dicen que tenemos que hacer este tipo de videos porque el auto no es bueno, porque tiene muchas cosas criticables, y no es así. Lo único que le podemos criticar a Bike es que lanzó el vehículo mundialmente, quizá con un éxito que ni ellos se lo imaginaban, y no llegaron a capacitar a todo el personal, y por eso hay poca información. También otra crítica que si queremos hacerle tiene que ver con el manual, que es una Biblia así y está bastante mal traducido. ¿Eso lo podemos criticar? Sí. Pero después en el vehículo en sí, la verdad que no. Y vamos descubriendo cosas, por lo que les decía, que hay muy poca información y les vamos sacando el jugo cada vez más. Y la verdad que estoy cada día más contento con este vehículo. Y bueno, hoy vamos a contarles cómo cambiar la pila de este control remoto y al final dejo para contarte cómo el mal uso, porque está explicado en el manual cómo usarlo correctamente, pero el mal uso te puede afectar incluso a la batería de tu vehículo a tal punto que no arranque. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es sacar la llave física del control remoto. Para eso tenemos un botoncito acá, que lo van a ver ahí arriba. Apretamos el botoncito y sacamos la llave física. Esto que nos va a permitir hacer, insertarla ahí y hacer así. Ahí, girarla un poquito para que destrabe este plástico. Cambiamos la cámara acá abajo, así les muestro cómo tiramos de este plástico. Bueno, acá tenemos el control. De ese lado tenemos un botoncito que ahí lo apretamos y nos destraba lo que sería la llave física. Tenemos que tirar y al mismo tiempo tocar el botoncito. ¿Ven? Ahí salió. Y ahora con esa misma llave metemos la parte de atrás en esa ranura que quedó y giramos. Esto que hace que se levante ahí ese plástico. Y ahora no tengan miedo en tirar ahí, porque es bastante flexible el plástico. Se dobla bastante, o sea, le veo muy pocas chances de que se pueda romper. ¿Ven? Ahí salió perfecto. Y ahora con un destornillador nos vamos a ayudar a levantar una segunda tapita que ahí nos deja un lugar para meter un destornillador finito. Y ahí ya se levantó solita. Se levantó solita y ahí ya podemos ver la pila del control remoto. Acá en este caso me ayuda a levantarla también ahí con el destornillador, pero ya la tenemos afuera. Es una pila clásica de relojes que se usa habitualmente. Si no me equivoco es la CR2032. Y ahora vamos a proceder a poner la pila nueva. Ahí la tenemos. Y la ubicamos en ese mismo lugar. Ahora para cerrarlo, van a ver que es muy fácil, muy fácil. Ponemos otra vez esa tapa chiquita que levantamos con el destornillador. En este caso va a ser un pequeño ruidito cuando la apoyamos y apretamos un poquito. Ahí está también. Y cuando ponemos la segunda también, tiene que hacer ruidito por todos lados. La presionamos desde abajo hasta arriba. Ahí está, arriba también. Y comprobamos que no queda levantada en ningún costado. Ahora volvemos a poner la llave. Ahí ingresó la llave, verificamos que no se salga solita. Ahí está. Y queda trabada.
Y ahora sí vamos al segundo tema que dije que les iba a comentar. Sí, este control remoto te puede dejar sin batería el vehículo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Vos tenés una opción en el vehículo para activar la apertura por presencia. ¿Cómo funciona esa apertura por presencia? O sea, detecta la cercanía de esta llave y cuando dice ya detecto que está bastante cerca, ahí se abre el vehículo, o sea, destraba sus puertas el vehículo. Pero ¿qué pasa si vos dejás el auto muy cerca tuyo y te sentás a tomar una cerveza, vamos a decir, no, mal ejemplo, no se puede beber y conducir, pero bueno, una gaseosa, vamos a decir, muy cerca del vehículo y tenés la llave en el bolsillo. Por ahí en algún momento te levantás, por ahí te bajás, por ahí te sentás, te paraste, caminaste unos pasos, volviste. Todo eso hace que el vehículo esté constantemente conectándose y desconectándose de la llave. Por eso mismo, el manual recomienda que para evitar esta problemática que hace que se descargue la batería del vehículo y del control remoto, siempre el control remoto, cuando tenés activada la apertura por presencia, tiene que estar como mínimo a 4 metros del vehículo. Esto garantiza que esa comunicación control remoto-vehículo no esté yendo y viniendo, consumiendo energía, y no te va a pasar esto de que pierdas batería en el control remoto, ni mucho menos en el vehículo, que eso ya es mucho más grave. Ya vimos en otro video lo que puede pasar si te quedas sin batería en el vehículo. Ese es el consejo que les quería dar hoy, estas dos cositas que nos fueron consultando. Así que espero que les guste, espero que sigan apoyando el canal con los comentarios, con una suscripción que es totalmente gratis. También existe la posibilidad de hacer una donación ahí en un link de Mercado Pago para los que quieran ayudar a que subamos más videos de más calidad y mucho mejores más seguido. También tienen esa posibilidad. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.